Bueno, muy buenos días. De parte de Cloquímico Limitada, nos enorgullece estar aquí presente con ustedes, personas que quieren capacitarse, que quieren entender cada día más. Desde nuestra regional siempre hemos apoyado al talento colombiano, más que todo el tolimense. Esperamos que esta capacitación les sirva a nuestro sector económico, nos ayude a progresar en esta situación frente al COVID y nos permita reiniciar nuestras actividades económicas. Gracias al aniversario número 24 de Cloquímico Limitada es posible esta capacitación. No la hicimos presencial por motivo de la pandemia. Esperamos que esto no sea una limitante a que nuestros clientes sigan capacitándose, sigan emprendiendo y sigan buscando la solución. Desde Cloquímico Limitada agradecemos a que hayan atendido nuestra invitación. Recordamos que este es un ciclo de capacitaciones que están puestas el 16, el 22 y 28 de octubre con temáticas diferentes, con certificaciones diferentes. El día de hoy estamos con nuestro capacitador Miguel Vela, realmente, el cual va a dictar protocolos para la apertura de las piscinas según la resolución 1547. No siendo más, le doy iniciativa a don Miguel. Le recordamos a las personas que por favor las preguntas, dudas, las dejemos a lo último, pues para que no interrumpamos la capacitación y si es posible podamos mutear todas los audios y las cámaras para que la conexión sea estable. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Vela. Buenos días. El día de hoy vamos a iniciar el ciclo de capacitaciones como nos indicó Cristian, agradeciendo el espacio que nos da Cloquímico, con la resolución 1547 del 2020, con el cual se da un protocolo de seguridad para la apertura de piscinas. Si les parece bien, nos falta todavía mucha gente, nos excusan 5 minutos para darle espacio a las personas que todavía están pendientes por conectividad. Y agradecemos a las personas que tienen el micrófono abierto para que lo dejemos cerrados, con eso no causamos interferencia y nos escuchamos perfectamente. Entonces, comenzamos en 5 minutos, ¿les parece? Buenos días. Para las personas que acaban de unirse a nuestra primera charla sobre la resolución 1547 sobre la apertura de piscinas, en el link que les colocaron en el texto a través de Cloquímicos, favor diligenciar toda la información pertinente para la encuesta y la posterior certificado de asistencia. Haciendo uso de nuestro tiempo y el tiempo que es valioso de todos, vamos a dar inicio a la charla. Mi nombre es Miguel Ángel Vela, soy ingeniero químico de profesión y fuimos invitados por la señora Nelcy a hacer más como una presentación, un conversatorio sobre la resolución. Por el tema del COVID, ha sido muy complejo y nos ha afectado en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las piscinas, pues, no son ajenas a esta epidemia. Voy a cesar mi cámara y vamos a empezar la presentación, si les parece bien. Les agradezco a todos que dejen en silencio y todas las inquietudes las pueden ir dejando en chat, que Cristian nos va a colaborar con las dudas o preguntas en su momento. Las personas que no tengan la resolución, el documento en PDF, lo pueden tramitar a través de Cristian. Yo ya les hice llegar copia a Cloquímicos para que se los haga llegar vía correo electrónico, WhatsApp, o se puedan acercar a Cloquímicos y les puedan facilitar. Es importante que todos lo tengan presente. Lo que vamos a debatir hoy o vamos a discutir hoy es un pequeño resumen, y como todos los decretos, leyes o resoluciones, es importante que ustedes se vayan siempre a la fuente para que no quede omitido alguna duda, alguna inquietud o se lleve una mala interpretación.
Muchas gracias por asistir, Dios los bendiga y empezamos. Quiero tomarme unos pequeños minutos de su apreciado tiempo para dar un minuto de silencio por la señora Delmira Franco, una cofundadora y artífice de clorquímicos, la cual falleció hace muy poco, y queremos darle las sentidas condolencias a la señora Nelcy y a toda la familia, empleados, amigos, allegados a doña Delmira. Bueno, estamos acompañando, Insuma Business Group está acompañando sus 24 años de clorquímicos. 24 años es una edad interesante para una compañía en la cual ya ha tenido una gran madurez y un desarrollo y se ha caracterizado por presentar un excelente servicio y por presentar muy buena calidad en sus productos y atención al cliente. En ese escenario, la resolución 1547 se desenvuelve o se desarrolla por un ítem inicial que es un considerando. A partir del considerando sale un resuelve y a partir del considerando el resuelve aparece el anexo técnico. Con el anexo técnico viene cuál es el objetivo de la resolución, las medidas generales y las medidas adicionales para la actividad en la apertura de las piscinas. Como se dan cuenta, a mano derecha están todas las medidas que vamos a ver el día de hoy. Medidas de adecuación, determinar el aforo para el uso o establecimiento del inmueble, medidas de limpieza y desinfección de las áreas anexas, la calidad del agua, manejo de residuos sólidos, elementos de protección personal, prevención de contagio, monitoreo de salud de los trabajadores y un plan de comunicaciones. La resolución 1547 del 2020 indica que por medio de lo cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus del COVID-19 en los establecimientos e inmuebles con piscinas. El considerando es el porqué de la resolución. Y el pequeño resumen es que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del coronavirus es una pandemia. Bajo la resolución 1462 del 25 de agosto del 2020 prorrogó hasta el 30 de noviembre la emergencia sanitaria. ¿Qué indica que se prorrogue la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre? Indica que todavía existen algunos productos de primera necesidad que cubren o protegen contra la pandemia del COVID que siguen siendo exentos de IVA. Sigue siendo prioritario la salud pública, sigue siendo prioritario las camas en las unidades de cuidados intensivos y la atención inmediata. En el considerando nos habla de que existen 4 medidas básicas. Este es el resumen de las 4 medidas básicas, que es higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena. Sin importar en qué segmento se desenvuelva la resolución, estas 4 medidas son las que enmarca el considerante del 11 de marzo del 2020 basados en la OMS. La higiene respiratoria es tener control sobre cualquier afectación a la salud. Si yo tengo algún síntoma, debo acercarme a la EPS, al hospital, e informar telefónicamente sobre cualquier afectación. El distanciamiento social que estamos viviendo en este momento nos exige o nos promueve que tengamos al menos 2 metros de distancia entre cada persona. El autoaislamiento voluntario se promueve que si tenemos el mínimo contacto y la mínima
unión entre las personas en un recinto nos puede ayudar a preservar la salud pública. Y la cuarentena que se estableció en algún momento en el gobierno, que en ese momento pues todos conocemos cómo está el proceso de la cuarentena, pero que nos debemos acoplar a la reglamentación. A partir de ese considerando sale el resuelve, y el resuelve está ligado a la ley 1209 del 2008, en el cual involucra que las piscinas o la resolución actual, la 1547, está enfocado a las piscinas de lo que habla en la ley 1209, que son las piscinas de uso colectivo abiertas al público, las piscinas de uso restringido no abiertas al público en general, las piscinas de propiedad unihabitacional y las piscinas de uso especial. En esencia, están con cobertura todas las piscinas, centros vacacionales, hoteles, los condominios, las piscinas terapéuticas, etcétera. La vigilancia al cumplimiento del protocolo estará a cargo de la Secretaría o entidad municipal o distrital que corresponde al municipio o distrito donde esté ubicado el establecimiento. En este momento, las secretarias de salud en la mayoría de la cobertura a nivel nacional son quienes están con este proceso. Aquí empieza el anexo técnico. El anexo técnico nos empieza a involucrar todas estas medidas de adecuación, todas las medidas adicionales para poder abrir las piscinas. El primer anexo técnico son las medidas de adecuación. ¿Cuáles son las medidas de adecuación? Lo que todos estamos haciendo en este momento. Adecuar las áreas de recepción o atención al cliente, una zona de limpieza y desinfección para manos y calzado, alcohol glicerinado mínimo al 60%, tener toallas desechables y tapabocas. Adecuar para la atención de clientes y recepción de facturas, barreras físicas, lo que hemos visto de pronto en los bancos. Baños dotados, deben estar los baños dotados de papel, agua potable, jabón antibacterial y toallas desechables. Debemos de marcar los lugares donde sea necesario hacer filas y las zonas de concentración de usuarios, tanto en espacios abiertos como encerrados, con una distancia mínima de 2 metros entre las personas. Esto es muy recomendado para los balnearios o cajas de compensación, donde la gente debe hacer algún tipo de fila para el ingreso. Se deben instalar dispensadores de gel desinfectante en las zonas comunes. El gel desinfectante o el alcohol glicerinado debe estar al mínimo 60% de concentración. Eliminar, suprimir o desactivar todos los accesos de contacto, en especial los de huella dactilar, PIN o torniquete si la instalación lo permite. Utilizar una puerta de entrada y otra de salida. ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahora me han entendido? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y han visto las filminas? Que vi por ahí un mensajito que no alcanzaban a ver las filminas. Sí, no, señor. Sí, sí, muy entendido. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Les recuerdo a todos que es importante que tengan la resolución física. Es en un PDF, son alrededor de unas 9 hojas y con Cloquímicos la pueden adquirir. ¿Listo? Bueno, Listo. Bueno, vamos a reanudar la presentación. Ahí la pueden ver. Muy mínima. Ahí ven la presentación. Sí, señor.
Sí, Sí, señor. perfecto. En este escenario de suprimir o desactivar todos los accesos de contacto, en especial los de huella dactilar, habían muchos condominios donde teníamos que colocar la huella o digitar algún PIN para poder ingresar. Acá nos recomiendan que esos accesos los dejen libres y que la entrada sea mucho más fácil, es decir, que no tengamos ningún contacto. En las zonas de distancia a los usuarios se debe establecer una distribución espacial que garantice la distancia mínima de 2 metros entre los usuarios, excepto los miembros de un mismo núcleo familiar. Los objetos personales como toallas, bolsos, etcétera, permanecen dentro del perímetro establecido, evitando contacto con el resto de los usuarios. Se debe garantizar el distanciamiento físico de 2 metros entre personas en los baños y señalizar aquellas unidades que no estén en uso. Recordemos que los baños deben estar perfectamente dotados y recomiendan mucho de agua potable. Algunos baños en algunas zonas veredales tienen aguas residuales o aguas de lluvia y es importante acá que ya debemos utilizar agua potable. El otro ítem, considerando de la resolución 1547, son las medidas para determinar el aforo. Este punto es súper importante. ¿Por qué? ¿Cuántas personas pueden estar dentro de la piscina? Entonces, la resolución nos da esta tabla, que es para determinar la cantidad de personas por metro cuadrado, tanto en un estanque o piscina cubierta como un estanque al aire libre. Se debe limitar el aforo según el tamaño del estanque al garantizar los cursos de matronatación que garanticen la distancia de seguridad y que permitan la asistencia de solo la madre, el padre o el tutor. Diseñar cuando haya lugar clases y talleres específicos para personas vulnerables como mayores y niños, estableciendo horarios especiales. ¿Sí? En este escenario es importante que tengamos presente que el aforo es fundamental para mantener el distanciamiento social. El secretario de Salud habló la semana pasada en un noticiero e indicaba sobre esta medida puntualmente y el uso del tapabocas dentro y fuera de la piscina, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es un pequeño ejercicio para que tengamos presente cuántas personas podrían estar en una piscina. Esta piscina es una piscina cubierta. Para la piscina cubierta nos dice que el aforo es de una persona por cada 9 metros cuadrados. Quiere decir que en una piscina de 6 por 12 deben existir o debe estar con un aforo de máximo 8 personas. Con una piscina al aire libre del mismo tamaño, de 12 por 6, deben estar 6 personas por cada metro cuadrado. Quiere decir que en esta piscina de 12 por 6, el aforo máximo son 12 personas. Esta es como una piscina estándar. Obviamente las más pequeñas y el escenario que ustedes deben evaluar, pues va a ser completamente diferente. Tener presente también los jacuzzis, por ejemplo. El aforo pues va a ser mínimo. El siguiente proceso, la siguiente medida es las de limpieza y desinfección en las áreas anexas y complementarias al estanque de la piscina. Debe existir un protocolo de limpieza y desinfección con los aspectos definidos por el ABC, la reducción de riesgos asociados al uso de plaguicidas y desinfectantes, e incluir las actividades en el protocolo de limpieza y desinfección. Debe existir ventilación en todos los espacios cerrados, debe existir una limpieza y desinfección de elementos, equipos y superficies del establecimiento inmueble, y esta debe ser 3 veces al día mínimo. En este link que está en la parte inferior, se encuentran todos los protocolos sobre el COVID-19. Ahí está el ABC,
que nos involucra esta resolución, el ABC es la reducción de los riesgos asociados de los usos de los plaguicidas y desinfectantes. Ahí involucra cómo debe ser el proceso de desinfección en cada área y cuál es lo más adecuado. Insisten mucho que el alcohol debe ser glicerinado mínimo el 60%, las toallas desechables, el agua potable. Entre el ABC salió este aparte, digamos que el ABC del proceso de desinfección para el uso social de plaguicidas y desinfectantes es un proceso muy complejo. Eso es otro artículo muy grande e importante para ustedes. Yo extraje 2 puntos claves de ese ABC y esos puntos están involucrados al manejo de los productos químicos que ustedes están utilizando en los procesos de desinfección diario, tanto en la casa como en la piscina, y el uso adecuado de los mismos y la no mezcla de los mismos. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio que ustedes compran habitualmente en Clorquímicos, tengo entendido que lo venden, puede venir del 2 hasta el 14 o 15%. Es líquido, es de color verdoso, amarillo verdoso. Es un muy buen desinfectante y es el más usado, ¿sí? ¿Qué nos recomienda el ABC? El hipoclorito de sodio con algún ácido como el limón, el vinagre o productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico genera cloro gaseoso, que es altamente tóxico. El cloro es muy oxidante, produce quemaduras graves, paros respiratorios y afecta a las mucosas de la nariz, la boca y el pulmón. Esto también aplica para el hipoclorito de calcio. En muchas zonas del país están utilizando el hipoclorito de calcio, el del 70, para lavar los pisos, porque la concentración es mucho más alta y podemos lograr mejores procesos de desinfección con un menor producto. No lo podemos mezclar con ningún tipo de ácido. De pronto en los baños, cuando nosotros recibimos el olor fuerte a cloro, podemos estar ocasionando estas reacciones y podemos estar teniendo alguna intoxicación por gas cloro. El hipoclorito de sodio y el alcohol, al combinarlo, se obtiene cloroformo, compuesto químico que tiene el diafragma, principal músculo encargado de la respiración, lo que provocaría un paro cardiorrespiratorio. El cloroformo es tóxico para el hígado y a largo plazo puede producir cáncer en este órgano. Estamos utilizando alcohol en todos los procesos de desinfección, entonces es importante que no mezclemos estos dos productos. El hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio y los limpiadores con amoníaco, que hay en los procesos de desinfección hay muchos, al ser combinados generan grandes cantidades de cloraminas que además de ser tóxicas pueden producir problemas pulmonares y daño al hígado. Esas cloraminas también las podemos encontrar cuando está trabajando el cloro en las piscinas. Estas cloraminas es el efecto que generan ese contaminante en el agua de las piscinas. El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos que se pueden o que se utilizan en explosivos. El agua oxigenada ya no es tan usada, pero todavía sigue siendo un desinfectante muy bueno, que en algunos procesos se utilizan para las cortaduras o los raspones que tenemos en el cuerpo. La mezcla de agua oxigenada con vinagre puede ser explosiva, pues se oxida el ácido acético y se obtiene ácido peracético. El ácido peracético es uno de los desinfectantes más fuertes, de mejor espectro de desinfección, pero es muy inestable y puede ser peligroso si no tengo muy buena manipulación del mismo. Esta pequeña parte también se encuentra en el ABC que nos recomienda la Secretaría de Salud. Aparte nos recuerda que el proceso de desinfección o el objetivo del proceso de desinfección es eliminar los microorganismos patógenos, con excepción de las esporas bacterianas. ¿Cuáles son los 3 segmentos más grandes de desinfectantes que la OMS determinó para la eliminación del COVID? Existen 3 grandes niveles.
El primer nivel son los desinfectantes de alto nivel, valga la redundancia, entre los cuales se encuentran el glutaraldehído alcalino al 2%, el gluconato de clorhexidina, el dióxido de cloro, el ácido cloroso, las combinaciones de peróxido de hidrógeno y el ácido peracético que acabamos de hablar. Son productos que son reglamentados y son la Organización Mundial de la Salud, especialmente para las áreas hospitalaria, hoteles y demás. Son productos de alto nivel económico, pero con un alto espectro para eliminar el COVID. Los desinfectantes del nivel intermedio se encuentran derivados fenólicos, alcoholes etílico, isopropílico, yodo, podibona, combinaciones de alcohol isopropílico, hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio. Aunque aquí no lo enuncian, el hipoclorito de calcio es uno de los cloros más usados en el proceso de desinfección. Se encuentran los desinfectantes del nivel intermedio. Y desinfectantes de bajo nivel son los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios se encuentran de primera hasta quinta generación y algún proveedor ya me había indicado que había uno de sexta generación. No tengo la confirmación, pero pues se encuentran en el mercado. El COVID es un patógeno que tenemos en este momento que nos ha afectado sustancialmente nuestra vida, pero entre las ventajas de este escenario atípico es que el mismo jabón puede eliminar el COVID. Entonces, un muy buen lavado de manos con muy buen jabón, la Secretaría de Salud indica que mínimo deben ser de 20 a 30 segundos el lavado de manos para poder eliminar el COVID. En ese escenario, todas las áreas comunes pueden ser sujetas a desinfección con todos estos productos que les acabo de enunciar. Los amonios cuaternarios ha sido como el fuerte para este escenario. Funciona desde el de primera generación hasta el de quinta generación. ¿Cuál es la diferencia entre primera y quinta generación, además del costo? El grado de eficiencia versus la dosis, la cantidad a agregar para eliminar el COVID. Entre primera y tercera generación es una misma fórmula química mejorada o con algún aditamento. El de primera generación es 1 o 2 químicos activos, el de segunda le agregaron más químicos, el de tercera tiene un refuerzo, el de cuarta es otro químico completamente diferente, es una molécula completamente diferente, y el de quinta generación es una molécula completamente diferente a las 3 o a las 4 anteriores. En ese escenario, es importante que esas fichas técnicas que utilicen ustedes de estos productos las solicitan a los proveedores para poder determinar las dosis adecuadas, las concentraciones adecuadas y el uso y proceso del mismo. Es decir, que para eliminar el COVID, desde el amonio de primera generación hasta el de quinta generación, aplica o sirve. Para aquellas piscinas, que es con nuestro nicho de mercado, el hipoclorito de calcio, el hipoclorito de sodio es un muy buen desinfectante. Decía el secretario de Salud en la ponencia que tuvo en el noticiero, que dentro de la piscina, como piscina, con muy buen proceso de desinfección, no debería estar el COVID. Entonces, el estar sumergido en la piscina nos garantiza que no tenemos COVID, siempre y cuando la dosis de cloro sea la adecuada, que la vamos a ver más adelante. Sin embargo, él recomienda mucho que las personas que tengan algún síntoma no deben ingresar a las piscinas, porque el hecho de estornudar, de toser o de presentar otros síntomas no exime que quede en el ambiente. Ese es el gran problema de las piscinas. O sea, el problema de las piscinas no es el agua, no es el agua que está clorada, debidamente clorada, sino es el área o el ambiente en el cual se puede desarrollar. Es por eso que las medidas de limpieza o todas las medidas que estamos hablando están enfocadas en ese escenario. O sea, si se dan cuenta, el parámetro involucra desde el ingreso a la piscina, desde el ingreso al lugar, al espacio, y hasta el proceso químico.
El siguiente proceso son medidas para el uso del establecimiento o inmueble. Esas están enunciadas uno a uno dentro de la resolución. El primero es verificar los baños y vestuarios, como les había indicado, deben tener agua potable, deben tener el gel antibacterial, alcohol al mínimo al 60%, las toallas, cambiarse periódicamente, y todas estas áreas deben estar desinfectadas mínimo 3 veces al día. Prohibir el uso de fuentes de agua. Hay muchos balnearios o muchas zonas de áreas comunes donde hay fuentes de agua, esas quedan eliminadas. Disponer de dosificadores de gel antibacterial por todas las instalaciones. Tomar la temperatura a la entrada, ideal también a la salida. Designar el personal necesario para asegurar el cumplimiento del protocolo. Debe existir personal capacitado en la resolución, capacitado en el protocolo, para que esté invitando a la gente a cumplir el protocolo. Recomendar a los usuarios que se duchen de forma rápida en las duchas externas. Lavar y desinfectar antes de la apertura, camas, deslizadores, toboganes, chalecos, salvavidas y garantizar la desinfección entre un usuario y otro. En algunas zonas tienen chalecos salvavidas. Ese chaleco salvavidas debe ser desinfectado entre puesta y puesta de los usuarios. Los deslizadores, los toboganes, las camas, las sillas asoleadoras, las sillas Ringman, las mesas, todas deben estar desinfectadas. Y el protocolo insiste que debe ser mínimo 3 veces al día, pero también cuando se cambien de usuarios, cuando salga una familia y entre otra familia. Mantener los elementos de servicio como cubiertos de un solo uso, servilletas, etcétera, recipientes protegidos del medio ambiente. Aquí hablan del protocolo cuando llevamos algún tipo de cubiertos. Recomiendan que sean pues, desechables, estén debidamente sellados en bolsas. Recomiendan no abrir los restaurantes y si se abre no utilizar cubiertos de los que se pueden utilizar varias veces. Las zonas de alimentación deben cumplir con el protocolo de las resoluciones 749 y 1050 del 2020. En el ABC también se encuentra ese mismo documento. Voy a enviar en el chat también el link directo para que puedan entrar a la página de la Secretaría del Ministerio y ahí encuentran todos los protocolos, desde el ABC, todas las resoluciones y todas las leyes que han salido al respecto. Prohibir el uso de bebidas alcohólicas, lavar con agua y jabón desinfectante cualquier equipo reutilizable, instalar controles de acceso, reducir y separar las sillas del sol, debe existir una distancia mínima de 2 metros, desinfectar áreas de alto contacto de las áreas de salvavidas como reposamanos, manos, etc. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría saber si tienen alguna duda. No, estamos bien. ¿Vamos bien? Señor. Por el momento ninguno, ¿no? Bien. Todo está muy bien, sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a retomar los siguientes protocolos. Listo, denme un segundito. Perfecto. ¿Ya todos tienen la presentación, la diapositiva de calidad de agua contenida en el estanque? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Señor. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Quisiera saber cuál es la presentación o o cómo se parece el ácido
el hipoclorito de calcio con el hipoclorito de sodio? El hipoclorito de calcio es granulado. Ah. El químico lo vende en tambor de 40, de 45 kilos. Es un gránulo blanco. El hipoclorito de sodio es líquido. El hipoclorito de calcio viene al 70%, generalmente. Viene entre el 65 y 70%. El hipoclorito de sodio viene entre el 2% y el 15%. ¿Cuál es el hipoclorito de sodio? El Decol que nosotros conocimos en nuestra infancia, el Clorox, el límpido, esos son hipocloritos. El Clorox, el límpido, vienen entre el 3 y el 5%. Ustedes simplemente revisan ahí la etiqueta y lo pueden encontrar. Clorquímicos también vende más concentrado, no desconozco en este momento, yo no soy proveedor de hipoclorito de sodio, pero sé que Clorquímicos venden y pueden tener más concentrado. Y nosotros lo traemos al 10%. Exacto, el 10%. El Decol, el Clorox, el límpido vienen más o menos como el 4 o 5%. Lo máximo que viene el hipoclorito de sodio desde fábrica es el 14-15%. Entonces, en las piscinas, por ejemplo, en las áreas comunes, se puede coger hipoclorito de calcio granulado y disolverlo para hacer un lavado de los pisos, por ejemplo, o de las áreas comunes. Sí, y lo más lógico, ingeniero, es que cuando se esté desinfectando, dar por unos 30 segundos para terminar de limpiar, ¿cierto? Sí, lo mínimo. Digamos que en el lavado de manos, el gobierno exige, o pues no exige, sino recomienda que sea de 20 y 30 segundos el lavado de manos. Uno no tenía el hábito y el lavado de manos era muy rápido y era muy puntual cuando uno asistía o iba a los baños. En este momento nos exigen que sea al menos cada 2 o cada 3 horas el lavado de manos, sin importar si tengo contacto o no tengo contacto con las personas. El COVID es un contaminante que gracias a Dios se elimina con muy buen lavado, pero también tiene la desventaja que puede durar mucho tiempo en superficies, en plástico, en celulares, en el piso, y se está evaluando qué tan riesgoso es en el ambiente. Si hay alguien que estornudó en el ambiente, ¿cuánto puede durar en el ambiente? Que eso sería lo más grave en este momento del COVID, porque pues ya con la reapertura de todas las áreas hay un riesgo muy elevado para la salud pública. Entonces es importante que el distanciamiento de los 2 metros es fundamental, los tapabocas es fundamental, y si uno pudiera tener careta, pues sería lo ideal. Los tapabocas también hay que saber usarlo y saber comprarlo, porque hay muchos tapabocas en el mercado que no están siendo apropiados para su uso o se los ponen debajo de la nariz, lo cual pues no aplica, y en ese escenario pues no serviría de nada. El riesgo en este momento, por ejemplo, es que existe mucha gente que es asintomática, entonces no tiene ningún síntoma de fiebre o malestar y puede estar contagiando a la gente. Entonces, por eso es importante que tengamos claro el distanciamiento y los protocolos de seguridad. ¿Listo? Bueno, en la resolución 1547 habla también de la calidad del agua contenida en el estanque. Esto va amarrado a la ley del 2008. El pH debe estar entre 7 y 7.5, que es el ideal que todos ustedes manejan, y también es el ideal para que el cloro funcione mejor. Si el cloro está por debajo, si el pH está por debajo de 7, el cloro reacciona muy rápido o no actúa. Y si está por encima de 7.5 o 8, por encima de 8 el pH, el cloro desaparece. O sea, puede aparecer o puede activarse solo el 20% del mismo. El cloro residual debe estar entre 2 y 4 partes por millón para que exista una perfecta cloración en la piscina. El cloro combinado debe estar menor o igual a 0,2 partes por millón. En algunos países utilizan el bromo como desinfectante. En Colombia he escuchado muy poco, casi nada,
sobre el desinfectante. Igual en la resolución involucra que debe existir de 2 a 5 miligramos por litro si yo hago desinfección con bromo. El ácido cianúrico debe estar a menor de 30 partes por millón. Es importante que el ácido cianúrico lo midan periódicamente. El potencial de oxidorreducción debe ser mayor a 650 milivoltios in situ, o sea, en el momento. El color aceptable, obviamente. Material flotante no debe existir. El olor debe ser aceptable. La transparencia debe ser fondo visible. Una temperatura menor o igual a 40 grados, digamos que es muy difícil tener una piscina mayor a 40, pero sí recomiendo que sea menor a 40 para poder controlar el pH y poder controlar el cloro. Cuando la temperatura es mayor a 40, el cloro se evapora mucho más rápido o reacciona mucho más rápido. Medir los parámetros cuando el estanque esté en uso, es decir, que debemos tener controlado el pH, el cloro residual. El tiempo de recirculación, según las especificaciones, en la ley está involucrado el tiempo de recirculación que debe tener cada estanque o piscina, dependiendo del tamaño del filtro y dependiendo del volumen de la piscina. En los filtros generalmente hay una tabla impresa o colocada de tal manera que ustedes pueden determinar el tamaño y el tiempo de circulación. El cloro residual, si el cloro residual es menor a 0,5, se debe desalojar y ajustar la piscina. Es decir, que debemos tener un cloro residual entre 2 y 4 partes por millón. Para las piscinas climatizadas, antes de abrir la piscina, se debe calentar de forma controlada. Se debe calentar 1 grado centígrado cada 4 horas. ¿Por qué? Porque si yo elevo la temperatura muy rápido, voy a fomentar el crecimiento microbiano, o sea, las bacterias se van a desarrollar mucho más rápidas. Eso respecto a la calidad de agua contenida en el estanque. El manejo de residuos sólidos también es un ítem importante que involucra el protocolo para la apertura de la piscina. Debo determinar yo qué residuos debo tener o hay en mi lugar, o sea, si hay residuos sólidos, si hay alimentos, si hay papeles, etc. Se debe separar en doble bolsa de color negro los residuos como tapabocas y guantes. Recordemos que todo el mundo debe llegar con sus tapabocas y guantes. Y aquellos que deben ser o que son desechables deben ser dispuestos en una bolsa de color negro. Acá recomiendan utilizar doble bolsa. Ubicar contenedores y bolsas suficientes a través de todo el espacio, es decir, que no exista ningún contacto cruzado. Garantizar una capacidad máxima del 70% de almacenamiento, o sea, las bolsas no deben estar llenas hasta el tope, sino máximo el 70%. Garantizar la limpieza y desinfección de los contenedores, donde yo coloque la basura, los tanques, los espacios, el chute de basuras deben estar desinfectados y debo garantizar que debe estar en continua limpieza. Se debe realizar la presentación de residuos de recolección externa según los horarios. El personal de limpieza debe realizar higiene después de terminar sus labores. El personal de limpieza debe lavar los espacios, los pisos, las paredes si aplica, y la misma persona que hace el proceso de limpieza debe también cambiarse de ropa y en lo posible tomarse una ducha. Es importante que la ropa que utilicen para el proceso de desinfección sea muy diferente a la ropa del diario y del diario sea diferente pues, con la que están llegando. La ropa limpia debe estar en un lugar pues, alejado de toda posible contaminación. Y se debe definir e informar quién debe realizar la labor. Digamos que ya debe existir un protocolo dentro del hotel o el espacio o el club social donde deben determinar quiénes hacen el proceso de limpieza y quiénes hacen el proceso de llamar la atención o invitar a la gente que cumpla con los protocolos. Los elementos de protección personal. Aquí ya empiezan a involucrar qué debo tener yo presente como usuario y como oferente o prestador de los servicios de la piscina.
Debo suministrar una careta facial acuática a los salvavidas y debe ser de uso individual. Esa careta debe ser desinfectada periódicamente con el protocolo pues, asignado. Debe suministrarse el salvavidas a los dispositivos de boca a boca en salvamentos. Acá invita la resolución a que no exista un contacto directo boca a boca en el caso de presentarse algún salvamento. Entonces es importante que exista un dispositivo que evite el contacto físico. Los instructores de natación deberán usar tapabocas, caretas o cualquier elemento de protección. Suministrar un kit de protección a los trabajadores, acá hablan de playa, desde todo el contexto, tapabocas, alcohol mínimo del 60%, toallas de papel y demás elementos. Asegurar que los trabajadores se retiren los elementos en el sitio determinado. Debe existir un espacio para que los trabajadores se puedan cambiar y en lo posible tomar una ducha antes de cambiarse de ropa. Personal de limpieza debe usar tapabocas, gafas de seguridad, guantes o recipientes adecuados para cada tipo de residuo. La resolución también nos habla de la prevención del contagio. Entonces yo debo asegurar que se cumplan todas las disposiciones y recomendaciones por las autoridades sanitarias. Debo impedir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripe o temperatura corporal mayor de 38 grados. Realizar recorridos de verificación de cumplimiento de medidas a los trabajadores y personal de control. Es decir, que las personas que ingresen, los usuarios finales, como los propios empleados, deben cumplir con todos los protocolos. Debe existir un monitoreo de salud de los trabajadores y usuarios. Debo desarrollar un proceso diario de monitoreo e informar a las autoridades sanitarias si algún trabajador presenta más síntomas y reportar las situaciones de riesgo. Como ustedes se han dado cuenta, los colegios también están haciendo un protocolo de reapertura. Los colegios, si tienen 2 casos positivos de COVID, deben volver a cerrar el colegio y eliminar el proceso de adecuación de intermitencia. Entonces, en este escenario también es importante que si se presenta algún síntoma, debe ser reportado lo más pronto posible. Debemos tener un plan de comunicaciones, es decir, que debemos tener carteles o carteleras donde se involucre a todos los agentes. Contar con un plan de comunicaciones dirigido a los diferentes actores, emitir mensajes de autocuidado, generar mecanismos de educación orientados a la manipulación de residuos, establecer mecanismos de información al usuario por redes, carteleras, afiches, charlas informativas, establecer el reglamento del uso de la piscina, informar a los empleados y usuarios sobre las situaciones de riesgo o contagio. El usuario final debe estar enterado de todo el protocolo, de cómo es el ingreso, de cómo es la salida, dónde están las áreas de desinfección, dónde está el área de lavado, del aforo. Las personas deben tener el aforo o conocimiento del aforo del mismo. Aquellas urbanizaciones que tienen una piscina de uso común, es importante que estén documentados al respecto y que estén informando a sus usuarios. Existe la medida, o también hay que sacar las medidas para el personal que trabaja en el establecimiento. Se debe usar los elementos de protección personal, insisten en toda la resolución con el alcohol disciplinado mínimo al 60, el tapabocas y el distanciamiento. La capacitación del personal en la apertura, distanciamiento, limpieza y vigilancia de todos los procesos. Se debe informar a la EPS si hay algún síntoma. Una distancia de 2 metros entre compañeros y usuarios. Evitar el uso compartido de equipos, herramientas, máquinas. Desinfectar todos los objetos personales. Desinfectar con alcohol antiséptico o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados en el exterior. Los salvavidas deben usar careta facial acuática en el desempeño de sus labores. Los salvavidas deben evitar contacto boca a boca. Deben buscar los dispositivos con el cual se puede evitar este proceso. Para el usuario,
debemos recomendarle o debemos tener las siguientes medidas. El tapabocas cubriendo la nariz y boca. Al ingresar al agua debe guardar el tapabocas en una bolsa para ser usado nuevamente una vez la persona se encuentre fuera del agua. Si es desechable debe ser pues botado a la basura en los lugares pues, que designe el lugar o el espacio. El distanciamiento físico entre persona y personas diferentes del grupo familiar. Permitir la temperatura al ingreso, realizar lavado de manos con agua potable y jabón mínimo cada 3 horas al ingresar o cuando las manos estén contaminadas por secreción respiratoria, después de toser, estornudar, antes y después de ir al baño. El lavado debe durar entre 20 y 30 segundos. Es recomendable que cada usuario tenga un kit y en el kit tenga un alcohol glicerinado, un gel antibacterial, toallas desinfectantes y tapabocas. Es decir, que debemos estar cubiertos en cualquier momento si se llega a agotar o acabar alguno de estos procesos, de estos kits. Abstenerse de ingresar si tiene síntomas sospechosos, digamos que es un deber de todos, informar sobre las condiciones de uso, acceso y aforo del establecimiento, no compartir toallas ni objetos personales. Los menores deben estar vigilados e insistir en que ellos cumplan las medidas preventivas. Yo sé que es mucho más difícil, pero es nuestra responsabilidad. Seguir todas las normas y recomendaciones del uso del establecimiento de la piscina, abandonar la piscina cuanto antes si presenta síntomas compatibles con el COVID. Ducharse siempre antes y después de bañarse en el uso de la piscina. ¿Listo? Como les dije al principio, esta es una presentación que es didáctica, es un resumen. Seguramente leyendo el detalle de la resolución van a ver que hay palabras o frases que debemos interpretar directamente, ¿sí? Debe ser verificado de acuerdo a la resolución 1547. Y si tienen alguna duda, es importante que se remitan al Ministerio de Salud directamente. Este es el pequeño resumen que yo les quise compartir el día de hoy, atendiendo la solicitud y atendiendo la invitación de doña Nelcy.